La masacre de las bananeras. Todo empieza con una compañía llamada United Fruit Company, fundada en 1899, la cual ejercía labores de la producción y comercialización del banano, en especial para Estados Unidos. Tenían el control de este mercado, incluso establecieron la primera red ferroviaria entre Guatemala y El Salvador. Con el poder que tenían, compraron muchas tierras en América Central con el fin de evitar competencia. Esto también hizo que los campesinos, o peones, obtuvieran empleos mal remunerados. Aún así, la compañía se aprovechaba de los gobiernos indicando que eran grandes generadores de empleos, mostrando a las autoridades estatales como poco colaboradoras. Construyeron puertos, expandieron las vías, fueron a Costa Rica también y ganaron poder. Todo esto hasta llegar a Colombia, donde la poca información que se tiene, solo habla de la masacre. Se sabe que en Colombia, al principio los salarios eran elevados, se veía que necesitaban mano de obra para construir el ferrocarril, ayudar con la carga, los puertos, entre otras. Pero a medida que la compañía se establecía, iban bajando los salarios. Se sabe que los peones se encontraban en situación de pobreza y trabajando con lo básico. Mientras que los norteamericanos los administraban en fincas con lujos de detalle y ventajas muy notables. Una gran ventaja que trajo lujos a Colombia, en especial Santa Marta y Ciénaga, que ya podían contar con luz eléctrica, hoteles, baños, bancos y más, eso sí, solo para una pequeña élite, los que supieron aprovechar las cosas. Pero esto era el comienzo del infierno para la gran mayoría de los trabajadores. La Casa Obrera, en Aracataca, Magdalena, fue el origen del sindicalismo en Colombia. Junto a Raúl Eduardo y María Cano como organizadores, se realizó un documento para pedir derechos laborales para los empleados. De todos los trabajadores, el porcentaje de alfabetizados era muy bajo, situación que aprovechó la compañía para establecer la situación que vivían en ese momento. Sin embargo, los obreros bananeros elaboraron un pliego de peticiones compuesto de 9 demandas. El 6 de octubre de 1928 una asamblea de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, en Ciénaga, aprobó unánimemente el pliego. Solicitaron a la United Fruit Company y a los productores nacionales. Seguro colectivo obligatorio. Reparación por accidentes de trabajo. Habitaciones higiénicas y descanso dominical. El 7 de octubre, Erasmo Coronel, Nicanor Serrano y Pedro del Río, los 3 negociadores escogidos por los trabajadores de las plantaciones, viajaron a Santa Marta para presentar el pliego de peticiones a la United Fruit Company. El gerente, Thomas Bradshaw, se negó a recibirlos. 3 semanas más tarde, Bradshaw les hizo saber que no podía considerar este pliego porque los delegados, y los trabajadores a quienes representaban, no eran empleados de la compañía. Bradshaw basa su aseveración en la resolución del 25 de febrero de 1925 del Ministerio de Industrias, que había conceptuado que los trabajadores de los contratistas no lo eran de la empresa, por no existir entre aquellos y el patrono un vínculo jurídico. La United Fruit Company permaneció intransigente en este punto durante toda la huelga que siguió. Los empleados se dirigieron a la hoy llamada Plaza de los Mártires. Algunos mencionan que tenían planeado ir hacia Santa Marta. El 12 de noviembre de 1928 estalló una gran huelga en la zona bananera de Ciénaga, una huelga masiva jamás vista en Colombia. Más de 25.000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar los bananos producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales bajo contrato con la compañía. El gerente de la United Fruit Company, Thomas Bradshaw, envió un telegrama urgente al presidente Miguel Abadía Méndez. Desde hace varios días elementos irresponsables, desvinculados absolutamente de gremios trabajadores obreros de esta compañía, han venido planeando movimiento que bajo nombre de huelga han hecho cristalizar desde las primeras horas de ayer tarde. Trátase de verdadero motín, pues patrullas recorren la región bananera concitando desorden, amenazando con asesinato de más trabajadores que voluntariamente deseen concurrir al trabajo, impidiéndoles violentamente ejercitar libre derecho. Estimo esta situación revuelta peligrosa, extremadamente grave y... La respuesta de la administración fue militar. El ministro de Guerra ordenó al general Carlos Cortés Vargas, quien estaba estacionado en Barranquilla, mover 3 batallones a la zona bananera. Se le ordenó amparar trabajadores pacíficos están siendo hostilizados e instigados por revoltosos actúan en esa zona y asegurar conservación orden público.
El general Cortés Vargas estableció sus cuarteles en Santa Marta y estacionó sus tropas en Ciénaga, Aracataca, El Retén, Fundación y Orihueca y asumió el control del ferrocarril de Santa Marta. Durante todo el día carros llenos de soldados armados con rifles y ametralladoras patrullaban los campos. Sixto Ospino reportó. El tren recorría la zona con el ejército. Las tropas detenían gente de una parte y la botaban en otra. Eso lo hacían con el fin de desmovilizar a los huelguistas y debilitar el movimiento. Algunos detenidos eran entregados a la policía y otros abandonados en cualquier parte. Pronto había varios cientos de huelguistas arrestados, atestados en pequeños cuartos en las cabeceras municipales o entre vagones calientes. El general Cortés Vargas tenía el propósito de intimidar a los huelguistas y, explicó más tarde, de forzar a los trabajadores a rendirse e intercambian prisioneros por concesiones a la United Fruit Company. Las tácticas del general no fueron exitosas. Frecuentemente se liberaba a los prisioneros por orden de los alcaldes o jueces, o del gobernador, que presentía la apropiación de la autoridad por parte del general. Aquellos a quienes soltaban regresaban a casa, donde eran recibidos como héroes. Santander Alemán, un administrador del ferrocarril que servía como mensajero a la Unión Sindical, recordaba con estas palabras uno de estos incidentes. Un día veníamos 800 trabajadores entre quienes había muchas mujeres y niños, entre Sevilla y Riofrío. Al llegar a la estación La Fe, nos encontramos con los soldados. Nos preguntaron que para dónde íbamos, a lo que nosotros respondimos que estábamos paseando. Pero claro, lo que estábamos haciendo era andando de finca en finca apoyando a los huelguistas. La tropa nos dijo que no podíamos seguir, y nosotros respondimos que sí íbamos a seguir porque el camino era libre. Nos preguntaron otra vez que quién era el jefe y entonces les dijimos que todos éramos jefes. Entonces todos quedan detenidos. Contestaron los soldados. Nos llevaron a Santa Marta. Al tercer día no nos habían dado comida ni agua. También se formó un problema muy grande porque no cabíamos en la cárcel. Al cuarto día, el director nos dijo que él no tenía nada contra nosotros y que era el ejército el que nos había llevado allí. El director habló con el gobernador, quien respondió que a él no le importaba nada ese problema. Nuevamente el director dijo que él no se iba a echar ese lío encima por más tiempo, abriéndonos las puertas para que nos fuéramos. Cuando llegamos a Ciénaga, había una manifestación esperándonos con banderas. El apoyo del general Cortés Vargas a la United Fruit Company dio pie a la creencia generalizada de que la compañía había corrompido al ejército. Se decía que los soldados dormían en casas de la compañía y que la comida venía de sus comisariatos. Un superior del general Cortés Vargas, Justo Guerrero, admitió en parte la acusación. Era indispensable para el general Cortés alojarse en una casa de la United Fruit Company pues esa casa dispone de teléfono. La evidencia de colaboración entre la United Fruit Company y el ejército era más profunda. Los comerciantes notaban que los comandantes de compañía, que ganaban solo 120 pesos mensuales, mostraban billetes de 500 que solamente hubiera podido distribuir la United Fruit Company, y los trabajadores veían a empleados de la compañía en los trenes indicándonos a quién arrestar. Aunque el general Cortés Vargas veía a los huelguistas como gente potencialmente violenta, su mayor preocupación no era que atacaran a los soldados, sino que ganaran sus simpatías. Y esta era la intención de los huelguistas. Durante toda la huelga, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena imprimió carteles apelando a los soldados. Soldados del ejército colombiano, compañeros del infortunio, salve. El conmovedor espectáculo que presencia la zona bananera, en nuestros hermanos del regimiento, pobres parias que al igual que nosotros, lanzan el grito desesperante de tenemos hambre. ¿Qué delito han cometido los trabajadores de la región bananera, para que sean tan cruelmente tratados por el ejército de nuestra patria? Soldados del ejército colombiano, ya habéis presenciado que vuestros jefes y oficiales viven en completo contubernio con los yanquis, en sus mansiones de la zona, los mismos que después de robarse nuestras riquezas se apropian de nuestro suelo. Cuando tenían la oportunidad, los trabajadores hablaban con los soldados. Los oficiales del ejército comenzaron a dudar de la lealtad de sus tropas, particularmente porque la mayoría de los soldados eran costeños, mientras los oficiales eran cachacos. En respuesta a estas dudas, se trajeron 300 refuerzos de Antioquia durante la última semana de noviembre. El recuento del general sobre la huelga subraya que en los primeros 5 días de diciembre él estaba perdiendo el control.
Los trabajadores no se rendían, no regresaban a las plantaciones aunque los amenazara con cárcel como rateros y vagabundos, arrancaban los avisos puestos por el ejército y destruyen el banano. Pero fue el incidente con Botero el que irritó al general Cortés. Los huelguistas habían atacado a un convoy de soldados y los habían hecho prisioneros. Lo que era peor, el teniente Botero no había opuesto resistencia. El honor y la disciplina del ejército están en juego. Los trabajadores habían desafiado la autoridad del ejército, y el respeto por la United Fruit Company y por las clases superiores de Santa Marta estaba erosionándose. Durante la primera semana de diciembre, Alejandro Balbuena, el general Cortés y algunos cultivadores colombianos enviaron cantidades de telegramas a las autoridades en la esperanza describiendo la situación como de violencia inminente, de peligro y destrucción originados en masas incontrolables. Las confrontaciones entre la United Fruit Company y el ejército, de un lado, y los trabajadores, del otro, por el rompimiento de la huelga el 3 y 4 de diciembre, dieron al general Cortés Vargas una justificación más para la represión. En sus memorias de la huelga, dice que se convenció de que si el orden público no era restaurado de forma inmediata, el gobierno de los Estados Unidos enviaría marines. Los rumores sobre barcos de guerra de los Estados Unidos eran abundantes. Los obreros veían su huelga como un acto nacionalista. Querían obligar a la United Fruit Company a reconocer la ley colombiana y los derechos laborales colombianos. Cortés Vargas, en cambio, vio la represión de la huelga en términos nacionalistas. Creía que su deber era acallar a los trabajadores para asegurar que el suelo colombiano no fuera profanado por soldados extranjeros. Así, la iniciativa de la Oficina General de Trabajo del 3 y 4 de diciembre para romper la huelga y evitar la violencia fracasó. Fue el factor final que precipitó la masacre en la noche del 5 a 6 de diciembre. A raíz del incidente Botero, el general Cortés Vargas le envió un telegrama a los doctores Hoyos Becerra y Velandia diciendo: he ordenado concentrar toda la fuerza y sigo inmediatamente a batir por el fuego amotinados. Finalmente, a las 11:30 de la noche, la noticia que había estado esperando llegó. El decreto legislativo número 1 de 1928 declaraba la ley marcial en la provincia de Santa Marta y nombraba como jefe civil y militar al general. A la 1:30 de la mañana, marchó con sus tropas, sobre todo antioqueñas, a la plaza cercana al ferrocarril, donde estaban congregados entre 2000 y 4000 huelguistas durmiendo, comiendo, charlando, esperando a que llegaran más compañeros, esperando al gobernador, esperando la mañana para marchar hacia Santa Marta y sin saberlo, esperando su muerte. 300 soldados se apostaron al costado norte de la plaza. En voz alta un capitán leyó el decreto de estado de sitio, que prohibía asambleas de más de 3 personas. Los huelguistas y sus familias debían dispersarse en forma inmediata, concluyó, o los soldados dispararían. Siguieron 3 toques de corneta a intervalos de 1 minuto. Casi nadie se movió. Más tarde algunos de los que estaban presentes dijeron que estaban seguros de que los soldados no dispararon. Los huelguistas eran demasiados y habían tratado bien a los soldados. Se oyeron unos pocos gritos de la multitud. ¡Viva Colombia libre! ¡Viva el ejército! El general Cortés Vargas ordenó a sus soldados disparar y, lo que no creían los trabajadores que pasaría, sucedió. Durante los días de terror que siguieron a la masacre murieron muchos obreros. El general Cortés Vargas dijo que el número total de muertos en diciembre fue de 47. El embajador de Francia reportó 100. El embajador de los Estados Unidos admitió que la cuenta total podría llegar hasta 1000. Alberto Castrillón estimó 5000. A día de hoy se estima que en realidad fueron entre 500 y 1000. La cifra real nunca se sabrá, pues los militares ejecutaron censuras e incluso se sabe que tiraron cuerpos al mar. A día de hoy se ven senadores, en este caso María Fernanda Cabal, que lo niega. Nombra la masacre de las bananeras, es que es otro de los mitos históricos que traen siempre en la narrativa comunista, donde tienen unas cifras que ni siquiera hoy consigue usted esa mano de obra para que contrate como trabajadores bananeros. De hecho, Gabriel García Márquez crea el mito de los 3000 trabajadores asesinados. No los consigue usted hoy ni recogidos de las poblaciones vecinas para que vayan y le trabajen. Eso no es cierto.
El posible error, para mí, es que interprete un libro de realismo mágico como un hecho literal. De pronto también fue una falla de Gabo al decir que fueron tantos muertos, pero a ciencia cierta no se sabe el número real. Y bueno amigos, espero les haya gustado este vídeo, muy pronto vendrán más historias interesantes y desconocidas de Colombia. Así que si quieren suscríbanse totalmente gratis para ver más. También te puedes unir al canal desde 2000 pesos colombianos, para que uses los stickers y tengas rangos que irán subiendo a medida que pase el tiempo. Hasta luego.